A otro capítulo, Caballeros de Elías. En esta ocasión, continuando con el tema de Leviatán, un tema que ya tenemos varios episodios abordando y donde hemos visto algunos puntos bastante interesantes, desde cómo es un animal hasta cómo es un demonio que representa a Satanás, cómo es que el concepto de Leviatán, el gran dragón, la serpiente antigua, estaba conceptualizado en Apocalipsis con esa guerra en el cielo, pero más allá de solo Apocalipsis, en las estrellas, y cómo las culturas antiguas tenían conocimiento de esto. Es momento de que nos adentremos a estudiar un apartado dentro de este que es el plagio del serafín. Comenzamos adentrándonos ahora en la demonología. El Leviatán en demonología es el demonio de la envidia. Leviatán es la representación del pecado de la envidia. Cuando formaba parte del cielo, se le asociaba con un serafín. Quedémonos con esto. Los que ya hayan visto la serie de Puertas Dimensionales en las venas de la historia, tal vez se den una idea de a qué vamos a ir. Era un serafín el demonio Leviatán, pero decidió unirse a la rebelión encabezada por Lucifer y fue desterrado y enviado al infierno. ¿Qué de cierto hay aquí? Bueno, ¿cómo es que el Leviatán es una representación de Satanás, pero era un serafín que se unió a Lucifer? Aquí hay un poquito de discordancia, pero en realidad hay dos verdades. Santo Tomás de Aquino habló sobre esta criatura como el demonio de la envidia. Era la primera entidad que se encargaba de castigar a los pecadores correspondientes. Peter Binsfield confirmó las historias del fraile y lo asoció con los 7 príncipes del infierno, según los 7 pecados capitales. 7 príncipes, un dragón de 7 cabezas, demonio de la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué tenía Satanás? ¿Y por qué Leviatán era un serafín? Cuando empezamos a atar estos cabos vamos a llegar a un punto que es demasiado sencillo. Anton Sandor Lavey, el fundador de la iglesia satánica y el autor de la Biblia satánica, habla de un Leviatán que representa al elemento del agua y la dirección del oeste. Interesante, la dirección del oeste. Vamos a ver algo más adelante sobre esta dirección. Y del elemento de agua hemos visto bastante en las culturas antiguas. En el satanismo, este elemento es vinculado con la creación y la vida. Recordemos cómo estas diosas serpientes son las diosas de la vida. Y es representado el Leviatán por un cáliz durante los rituales. Entonces empezamos otra vez a conectar el concepto del cáliz, el Leviatán, la vida y la mujer. ¿Por qué? Bueno, tenemos por ejemplo esta carta de el tarot. Pero el concepto de la copa tiene una trascendencia porque representa al útero, el cáliz, donde se gesta esa vida. Y de hecho, allí es donde está la flor de la vida. Recordemos que la flor de la vida también era un símbolo de la diosa, Naama, Sila. Ahora, llegamos al apartado de la bebida de Satanás, porque mencionamos que el Leviatán se representa con una copa. Y el Leviatán también representa a Satanás. ¿De qué está llena esta copa? Proverbios 23:31. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Vino, rojo, copa. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Copa, serpiente, vino, por color rojizo, están relacionados todo esto a la serpiente. Esa es la bebida de Satanás, la copa de Leviatán. Curioso, porque según el New York Times y estudios más recientes, beber con moderación no tiene beneficios para la salud, a pesar de lo que ha dicho la ciencia. Porque se viene arrastrando una tradición científica, entre comillas, de que beber con moderación tenía beneficios para la circulación de la sangre, para la digestión. Sin embargo, un análisis de más de 100 estudios encontró fallas en la metodología y resultados. La nueva revisión concluye que las bebidas alcohólicas no aportarían beneficios significativos a la salud ni a la longevidad. Por lo tanto, cuando la Biblia aconsejó que no bebiéramos porque era el veneno satánico, lo decía de una manera bastante literal. El vino es veneno. Ahora, la copa como símbolo de Leviatán volverá más adelante, y con datos que son realmente impresionantes. Nosotros vamos a seguir avanzando en el concepto del serafín plagiado.
El demonio de la envidia. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. ¿Quién es el demonio de la envidia? ¿El Leviatán? Lucifer. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador, y los persistentes rayos de gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? El demonio de la envidia. El Leviatán, la serpiente antigua, Lucifer. Ahora, Satanás no inventa nada, solo lo copia y lo pervierte. Esta es una frase que hemos venido mencionando, es la premisa de esta serie. Y él es el demonio de la envidia. Ha envidiado a Cristo, envidia su poder, envidia su posición, y la envidia precede a la imitación. Vamos a poner un punto suspensivo aquí. Ezequiel 1 y 10 describe a los querubines. Estamos hablando de un serafín, vamos a hablar brevemente de los querubines. Nos dice que tienen 4 caras, 4 alas, 4 brazos, piernas de toro y están llenos de ojos. 4 de ellos son los que vigilan el trono de Dios. Mientras que Isaías 6 menciona a los serafines, que únicamente se dice que tienen 6 alas y están cubiertos, no se les ve ni la cara. Y constantemente están diciendo santo, santo, santo. Los serafines son los que están diciendo constantemente santo, santo, santo. 3 veces santo. El pionero adventista Haskell escribe: Cristo en su vida sobre la tierra combinó estas 4 naturalezas, las 4 caras de los querubines. Él es el león de la tribu de Judá, de quien fue profetizado: el cetro no se apartará de Judá, ni un legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Como legislador y gobernador, Cristo representó la naturaleza del Padre. Cuando a las tribus se les dio su lugar sobre el santuario, Judá se encontraba en el este, y mientras viajaban, el estandarte de Judá fue delante de ellos. En los evangelios, Mateo comienza con la genealogía que muestra el derecho de Cristo al trono de David. Hubo en la vida de Emmanuel una unión de la divinidad con la humanidad. Cristo fue el primogénito en el cielo, también fue el primogénito de Dios en la tierra y heredero del trono del Padre. Cristo, el primogénito, aunque hijo de Dios, se vistió en la humanidad y se perfeccionó a través del sufrimiento. Tomó la forma de hombre y a través de la eternidad seguirá siendo como un hombre. Cada primogénito en familias humanas es un tipo de la ofrenda hecha por Cristo. Así que tenemos 4 evangelios, 4 animales, y en este caso vemos como el primero, el león, es un aspecto de lo que hizo Cristo. Pero ahora Marcos, en su vida de Cristo, muestra su faceta de siervo. La segunda cara era la del ternero o el buey, el sirviente de los hombres. Esto representa el sacerdocio, los levitas que fueron elegidos para el servicio. Cristo es tanto el cordero inmolado como el sacerdote que ministra en el santuario en lo alto. Él llevó los pecados del mundo en su propio cuerpo, en la cruz, y la carga lo aplastó hasta la muerte. La posición más exaltada y la posición más baja están representados aquí: Dios en los cielos y Dios en la tierra. Como los levitas siempre acompañaban el tabernáculo, así Cristo ministra constantemente al hombre. El cielo no conocerá otra historia hasta que el hombre sea redimido de la tierra. Cada bestia de carga debajo de su carga
Cada hijo de Dios con exceso de trabajo es un recordatorio del Cristo que se convirtió en el servidor de los hombres. Aunque entró en el lugar más bajo, aún era el dador de la ley y es el juez de todos. El Evangelio de Lucas describe la faceta de hijo del hombre, dando esa parte de la obra de su vida que atrae más fuertemente a la mente del hombre. Cuando Dios tomó la forma de hombre, porque Dios tomó la forma de hombre, Cristo era Dios, en el don hay una promesa de que el hombre puede tener la naturaleza de su Dios. El agudo ojo del águila voladora se toma para representar la mirada inquisitiva de aquel cuyos ojos, como una llama de fuego, corren de un lado a otro por la tierra, fuertemente para sostener con ellos, cuyo corazón es perfecto hacia él. Entre los diferentes escritores, fue Juan el discípulo amado quien vio el carácter de Cristo retratado como la palabra gloriosa, uno igual al Padre en poder y gloria, y su evangelio completa el registro inspirado de la vida del Salvador. Retrató el carácter divino más completamente que cualquier otro escritor. Esto está representado por el águila volando hacia el cielo. Entonces, vemos las cuatro caras de los querubines representando las cuatro naturalezas o cuatro aspectos de la naturaleza y del carácter de Cristo y de Dios. Preguntamos, ¿de dónde surgen los reptilianos? En la cultura popular está este concepto de hombres reptil extraterrestres. Son estos seres extraterrestres de aspecto humanoide reptil, pero según la Biblia son demonios. ¿Son ángeles caídos reptilianos? ¿Acaso hay ángeles santos reptiloides? O sea, si tenemos ángeles caídos que realmente se ven así, es porque hubo ángeles santos que también tenían alguna característica de esto. Esto lo abordamos precisamente en Puertas Dimensionales. Recordemos, Satanás plagia todo. Entonces, ¿de dónde se sacó los reptilianos? O estos seres. Bueno, vamos a ver la palabra Saraf, que es el singular de serafín. Serafín es plural y significa ardiente. Dice Números 21 del 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, Saraf, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y oró Moisés por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, hazte un saraf. No son dos palabras serpiente ardiente. Se entiende que cuando se dice saraf está hablando de una serpiente ardiente. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte un saraf y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Y aquí el hebreo nos da la connotación de que cuando Dios le dijo a Moisés: hazte un saraf, Moisés hizo una nahash nehoshet, una serpiente de bronce, y la puso en un asta. Serpiente ardiente es saraf, nahash significa serpiente, y bronce es nehoshet. Curioso, porque nehoshet y nahash comparten la misma raíz, o sea, bronce y serpiente. Ahora, recordemos cómo hablamos de Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, sus rostros no se describen, están cubiertos por sus alas. ¿Cómo es que son los serafines? Bueno, en lugar de buscar a Dios, Israel buscó a Egipto. Y es el contexto de esta profecía, porque Israel confió en Egipto en vez de buscar a Dios. Y en esta profecía se nos dan unas pistas bien interesantes. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora, que es Efej, que se puede decir como aliento, espíritu. Qué interesante connotación. Serpientes que son alientos o espíritus, ¿que no Dios hace de sus ángeles espíritus ministradores y llama de fuego? Y también dice que de este desierto sale la serpiente, pero esa palabra es saraf, que es serafín, recordemos, es el singular, y es una serpiente. Pero dice
por la tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela. Entonces estamos hablando de una serpiente voladora egipcia y de serafines caídos. ¿Por qué? Porque es la palabra saraf. Y dice que estas llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le llamé Rahab el inmóvil. Recordemos cuando vimos en los primeros capítulos, Rahab es otro nombre de Leviatán. Entonces, cuando está hablando aquí de Egipto, y en este contexto también, de que Israel buscó a Egipto, y habla de esta serpiente, este saraf volador, ¿de qué nos está hablando? Bueno, a final de cuentas vamos a ver cómo la profecía nos iba a mostrar que el tiro les iba a salir por la culata, pero las comparaciones que hace, ¿será que un serafín es una serpiente voladora? Bueno, en el judaísmo, y ellos lo entienden, se presenta como serpientes doradas con 6 alas que tienen el poder de sanar. Esto como acorde a la etimología de la palabra, serafín, saraf. Entonces, para el judaísmo, la serpiente alada sí es un serafín. El serafín es una serpiente alada. Y según los apócrifos, y aquí vamos a entrar al libro de Enoc, como una referencia únicamente, no porque sea inspirado. Dice que Gabriel es el quinto de los 5 ángeles que mantienen la vigilancia. Gabriel, otro de los santos ángeles encargado del paraíso. Las serpientes, en otras versiones de este libro dice los serafines y los querubines. Entonces se entiende que los serafines y las serpientes son uno mismo, en cierta manera. Que si los querubines tienen forma de estos 4 animales, los serafines tienen forma de serpiente. Y entonces aquí vamos a entrar a un análisis rápido porque no vamos a involucrarnos mucho en este concepto. Hay quienes hacen unos análisis de la complicación del lenguaje hebreo y utilizar ciertas palabras, ciertas letras, y cómo esto nos podría dar un significado oculto. Y algunos interpretan que cuando Ezequiel 28:12 dice, tú eras el sello de la perfección, hablando de Lucifer, ahí una letra, esta memeclíptica, nos puede dar a entender otro significado diferente, que era tú eras la serpiente de la perfección. Entonces aquí ya estamos hablando de Lucifer como una serpiente. Curioso que Lucifer se identifique con una serpiente. Ahora, aquí por ejemplo se nos dice que tenemos casos similares donde se puede utilizar esto. No vamos a entrar a la ciencia detrás de esto, solo lo mencionamos como un dato. Sin embargo, mencionamos esta cita. Aunque Javá, Eva, la madre de los vivientes, dadora de la vida, recordamos a esos conceptos de las diosas y también de Leviatán, la dadora de la vida, la diosa de la fertilidad, aunque Javá, porque eso significa su nombre, madre de los vivientes o dadora de vida. Dice que aunque este nombre ocurre en textos bíblicos, solo como el nombre Eva, y como sustantivo, se denota en la Biblia como villa. En idiomas como el fenicio y arameo, Javá tiene el significado de serpiente. Entonces, ¿Javá y la serpiente están relacionadas? ¿Y pueden ser lo mismo los querubines y los serafines? ¿O qué relación hay? Bueno, de manera muy rápida. Un querubín, de hecho vemos estas imágenes cercanos a lo asirio, de piernas de toro, 4 alas, como la Biblia los describe. Un querubín era el guardián de un trono, y sabemos que hay 4 en el trono de Dios, 4 querubines. Y un saraf era una serpiente ardiente, una serpiente alada. ¿Serán lo mismo un serafín y un querubín? Del papiro de Amonhotep extraemos esta frase sobre esta deidad: Señor del miedo en el inframundo, con múltiples rostros en el lugar del silencio. ¿Múltiples rostros tiene este señor serpiente alada, como los querubines? Ahora, tenemos este par de sellos que básicamente describen la misma escena de Isaías 6 del 1 al 7, la de los serafines. Ahora, el texto en el sello muestra que perteneció a un hombre de la corte del rey Acaz de nombre Ashna. Ahora, es interesante comparar esto con lo que nos muestra
Isaías 6. Y es digno de notar que Jerusalén en el siglo 8 a.C. era un pueblo pequeño y que ambos, Isaías y Ashna, vivieron durante el reinado del rey Ahaz. Así que no es improbable que se conocieran y que tal vez Isaías sea la fuente de esta descripción. Ahora, este sello, el de Ashna, identifica o muestra, representa a Jehová simbólicamente como el disco solar llevando una corona. Qué interesante que a Jehová se le represente de esta manera, con el disco solar. Ahora, podríamos decir que es paganismo, pero ya veremos. Y de hecho vamos a ver que esta representación de Jehová como el sol es una típica representación israelita en el arte judío. Y Jehová es representado como el rey, rodeándolo los serafines. Aquí vemos, estos serafines son las serpientes aladas que veíamos en el papiro de Amenhotep. Aquí está el disco solar y aquí está Jehová. Qué curiosidad. Ahora, también parece que este disco solar está puesto sobre algún tipo de trono y tiene aquí a este seraf una serpiente con alas. Por otro lado, este otro sello muestra simbólicamente también a Jehová como un disco solar y lo muestra rodeado por 4 serpientes. Ahora, vemos aquí, estos son como cuernos, los cuernos que se solían hacer en el arte egipcio, y estas partes que son las partes de la corona. Entonces, lo que los israelitas estaban tratando de dibujar era este disco solar, que era Jehová, con la corona representando su reinado, pero también que a los 4 lados del trono hay serafines, 4 serafines, no había 4 querubines. Entonces parece que en este caso sí son lo mismo. Ahora, tenemos antiguas descripciones o dibujos de estos serafines que comparten mucho con la mitología egipcia, pero ahora vemos serpientes con 4 alas. Cuando Isaías vio que tenían 6 y Ezequiel vio que los querubines tenían 4, aquí vemos serpientes con 4 alas. Entonces la cosa se empieza a volver un poquito más complicada. Vamos a ver, por ejemplo, lo que habíamos mencionado en capítulos anteriores, Ninurta y el dragón. Que este es el mismo dragón que Lotán, pero en una cultura distinta. Y es un dragón con cabeza y patas de león, alas y patas de águila, cola de águila y cuernos de toro. Además de que tiene un cuerpo cubierto de escamas, que son características angelicales, pero mixtas entre querubín y serafín. Ahora, se nos muestra la pelea con Ninurta y vemos que Ninurta es la pieza que le falta a este dragón. Es la parte humana, pero tiene 4 alas, como los serafines. Entonces vemos detalles bíblicos presentes en culturas antiguas. Y llegamos a un punto donde ya no sabemos si los querubines y los serafines son lo mismo, porque las descripciones parecen ser distintas. Y surge la pregunta, ¿por qué Satanás eligió a una serpiente? Es algo que habíamos planteado anteriormente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí llegamos al final del capítulo. Tenemos más preguntas que respuestas posiblemente. Sabemos que el Leviatán, el demonio de la envidia, en realidad es Satanás, la envidia que le tenía a Cristo. Sin embargo, ¿por qué Satanás eligió una serpiente? Lo veremos en el próximo episodio. ¿Son los querubines y los serafines lo mismo? Tenemos la duda. En el próximo episodio también se va a responder. Así que no se lo pierdan.